La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, gracias por poder compartir con ustedes este tiempo. Les confieso que cuando Mónica me habló ya hace unos cuantos meses y me dijo, me nombró, me mencionó el tema, lo primero que dije fue, ¿qué tema? No es un tema muy hablado en las iglesias, por lo menos es mi experiencia, pero sumamente interesante. Y la verdad que le doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de poder estudiarlo, no digo a fondo, pero por lo menos tomar un poco más de contacto con este tema, que eh, es una de las disciplinas espirituales. No tiene en la Biblia el ayuno un pasaje específico que hable de él, pero sí hay muchas citas. Yo, por supuesto, no las voy a nombrar, pero encontré por lo menos 27 citas en la Biblia que hablan del ayuno. Seguramente habrá muchos hermanos y hermanas que han estudiado el tema, habrá otros y otras hermanas también que lo practican, pero yo quiero leer un pasaje en la Biblia que no habla del ayuno, pero sí de algo que creo que es el secreto para entender un poquito más de qué se trata. Creo que el Espíritu Santo nos debe ayudar para estudiar el tema primeramente y después para hacer lo que realmente conviene de acuerdo a lo que el Señor nos indique. Quiero comenzar leyendo un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 21. No habla del ayuno, pero miren lo que dice. Que os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Creo que este es el secreto, para que hagáis su voluntad, haciendo lo que es agradable al Señor. En el ayuno y en tantas otras cosas, ¿verdad? Yo creo que podemos empezar dando una definición de lo que es el ayuno. Miren, si vamos al diccionario, yo fui de hecho al diccionario para ver lo que decía, y dice que es abstenerse de comida o de algún otro placer. No tiene nada que ver esto con la definición que nosotros podemos darle al ayuno en cuanto a lo que es el ayuno espiritual, el ayuno como una disciplina espiritual. Podemos decir que el ayuno es un recurso que tenemos, que no es un mandamiento, pero es un recurso que nosotros podemos utilizar haciendo lo que es agradable al Señor, como leímos. Me gustó mucho una frase que dijo Mónica el sábado pasado y la adopté para mí. Decía, las disciplinas espirituales no satisfacen nuestra sed, son el vaso para beber el agua viva. Es decir, son el vaso, son el recurso. Y el ayuno es un vaso, es un recurso que tenemos a nuestro alcance para hacer, vuelvo a decir, lo que es agradable al Señor. Vamos a mirar en esta mañana
lo más brevemente posible algunas características de lo que es el ayuno, según lo que leemos en la palabra de Dios. El ayuno tiene un propósito definido y podríamos dividirlo en dos partes. Primero es humillar nuestra alma a través de la disciplina del cuerpo. Si fuéramos a leer, yo tengo muchos versículos, pero los tengo anotados para no ir y venir con las páginas de la Biblia. En el libro de Joel, Dios le dice al pueblo que se conviertan con ayuno, lloro y lamento. El pueblo había estado haciendo lo que a Dios no le agradaba. Estaba desobedeciendo a Dios, se estaba alejando de Dios. Y él le pide que para volver a tener comunión con él, debían arrepentirse con ayuno, lloro y lamento. Debían convertirse otra vez a Dios. Eso es humillar el alma a través de la disciplina del cuerpo. Pero también Pablo y Bernabé, recuerdan cuando comenzaron su ministerio, ellos comenzaron ayunando también, ayunando y orando, porque nunca podemos separar el ayuno de la oración. Es una pareja indisoluble, ayuno y oración. El ayuno sin oración no sirve. Debemos orar y si nos proponemos ayunar, debe ir junto una cosa con la otra. El propósito entonces es agradar a Dios. Cuando servimos a Dios, cuando estamos en comunión con Él, si utilizamos el ayuno junto con la oración, dice allí en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo les habló, se comunicó con ellos, tuvo comunión con ellos, porque ellos utilizaron oración y ayuno para comenzar su ministerio. Podemos decir también o podemos preguntarnos qué produce el ayuno, siempre junto a la oración. Bueno, es como si dijéramos, le da magnitud, le da fuerza, le da potencia a la oración. Y aquí quiero traer para la memoria de ustedes un caso que es conocido, que es en el libro de Esdras. ¿Recuerdan? Esdras quería volver a Jerusalén para reconstruirla. Y allí le pide permiso al rey Artajerjes para que le permitiera volver a Jerusalén para reconstruirla. Y el rey le da permiso y le dice que vaya con todos los que él quiera llevarse consigo. Qué buena noticia, ¿no? Para Esdras. Pero Esdras sabía que en el camino y hasta llegar a Jerusalén iba a tener enemigos poderosos que se iban a oponer a que él hiciera esa obra. Pero dice ahí, en el libro de Esdras, si lo leemos en el capítulo 8, muy interesante, dice que Esdras no le pidió ayuda al rey para que le diera fuerzas, ejército, soldados, gente que los protegiera en el camino. Fíjense lo que dice. No quiso pedir ayuda al rey para obtener defensa de sus enemigos. Por eso, junto al pueblo, ayunó y oró, pidiendo a Dios perdón por sus faltas y ayuda en estas circunstancias. Y termina el pasaje precioso diciendo, y Dios les fue propicio. La oración de Esdras necesitaba una fuerza especial, una magnitud especial, porque estaba en un momento crítico. Y allí entonces, junto al pueblo, Esdras oró y ayunó. Y dice, Dios le fue propicio. Volvemos al principio, lo que es agradable al Señor. Hermanas, nuestra oración, como escuchábamos el sábado, tan lindo mensaje que dio Mónica, la oración como una disciplina espiritual que debemos tener presente a cada momento de nuestra vida. Si le unimos el ayuno, porque está en nuestro deseo, en nuestro corazón hacerlo, eso le dará una fuerza especial para algún momento especial y crítico de nuestra vida. ¿Para qué podemos usar el ayuno? No es cuestión de hacerlo todos los días y así porque sí, a la ligera, no tiene ningún valor eso.
¿Para qué podemos usar el ayuno? Yo anoté aquí dos cosas. Para librar batallas espirituales con el pecado. Hermanas, lo escuchábamos en las conversaciones previas, insertas en un mundo de pecado. Cada vez estamos más rodeados, más cercados por el pecado. Tenemos más batallas espirituales. ¿Recuerdan ese texto tan conocido? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades en los aires, con las huestes de maldad. Y cada día podemos decir, libramos batallas espirituales con el pecado. Siguiendo la historia del pueblo de Israel, Esdras iba a reconstruir Jerusalén. Y si vamos al libro de Nehemías, allí se nos dice que el pueblo ya llegó a Jerusalén. Y Nehemías junta otra vez al pueblo para confesar los pecados y comenzar una nueva vida de comunión con Dios. Nehemías capítulo 9 dice que Nehemías juntó otra vez al pueblo, son ayunos comunitarios, podríamos decir, y no personales, y allí Nehemías leyó la ley de Dios y ayunó con todo el pueblo para confesar los pecados. Vieron, hermanas, cuántas circunstancias en que el ayuno se menciona y lo utiliza el pueblo de Dios. Me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje de Nehemías. Después les recomiendo que lo lean porque es interesantísimo y con mucha enseñanza para nosotros. Dice allí ese capítulo 9 de Nehemías, fíjense, 3 horas se leyó el libro de la ley. Todo el pueblo de pie escuchando la lectura del libro de la ley. 3 horas. Dice después, 3 horas confesaron sus pecados. Cada uno del pueblo confesó sus pecados ante Dios. 3 horas invocaron a Dios, es decir, oraron a Dios. Y 3 horas cantaron. Si sumamos esas horas, 3, da 12 horas. El pueblo de Israel, los judíos, dividen al día en dos partes, 12 horas de día y 12 horas de noche. Las 12 horas de día lo pasaron en la presencia de Dios. ¿Se imaginan comer en medio de esta situación? Imposible. Ellos ayunaron porque tenían algo especial para hacer. Se juntaron para hacer algo delante de la presencia de Dios, leer el libro de la ley, confesar sus pecados, orar a Dios y cantar y alabarle. Esa es la forma en que Dios nos ayuda a librar nuestras batallas espirituales, leyendo la ley de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando a Él, confesando nuestros pecados y alabándole con nuestra voz y con nuestras actitudes. Librar batallas espirituales. Otro ejemplo claro que tenemos en la Biblia sobre el ayuno es Esther. Supongo que todas deben conocer la historia de Esther, tan preciosa, tan linda, esa jovencita que realmente actuó de acuerdo a la voluntad de Dios y fue una vida victoriosa, aún en medio de una dificultad tremenda. Esther capítulo 4, allí ella nos dice, el capítulo nos dice, que ella estaba en una situación realmente límite. ¿Recuerdan? Ella estaba esperando, el pueblo de judío, estaba esperando ser destruido por Amán y el rey que estaban haciendo un complot en contra de ellos. Y Mardoqueo le dice a Esther que tiene que intervenir delante del rey Asuero. ¿Y sabe lo que dice Esther? Voy a leerlo para que realmente sean las palabras exactas las que... Perdón, que estoy buscando en mi Biblia, dice
que ella estaba frente a una situación de vida o muerte, es otra versión, para interceder por su pueblo ante el rey Asuero. Y Esther le dijo, vamos a ayunar y a orar, y después voy a entrar a la presencia del rey Asuero. Y si muero, que muera. Tal era la convicción de Esther que ella hizo ayunar al pueblo, a sus doncellas y ella misma durante 3 días seguidos para entrar a la presencia del rey. ¿Y saben cómo terminó la escena? Me imagino que todas la conocen. El rey Asuero la vio entrar, extendió su cetro y le concedió lo que ella le pidió, que fue salvar a su pueblo de la muerte. Hermanas, la oración y el ayuno tienen mucho poder cuando lo hacemos en forma apropiada, como Dios nos pide. ¿Para qué entonces podemos utilizar el ayuno no en forma ligera, sino para librar batallas espirituales y para hacer frente a situaciones difíciles o a situaciones límites que puedan venir, puedan llegar a nuestra vida? Ahora, hay obstáculos que se ponen, que se interponen al resultado de utilizar el ayuno como una disciplina espiritual. Colosenses capítulo 3, también lo voy a buscar aquí, dice así, Colosenses capítulo 3, 2, perdón, y versículo 20. Colosenses 2, 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Por qué nos sometemos a preceptos? Dice aquí el apóstol. ¿Y por qué menciono este versículo, hermanas? Porque muchas veces esos preceptos que tenemos nosotras presentes en nuestra vida son el obstáculo para el resultado del ayuno y la oración. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos una motivación equivocada, algo que a nosotros nos parece, que no es realmente lo que el Señor quiere en nuestras vidas. En la antigüedad, el pueblo de Israel utilizaba el ayuno muy seguido, pero en el libro de Isaías, Dios tiene que recriminar al pueblo, muchas veces lo hace. Yo anoté solamente 2 citas, uno en Isaías, que dice que cuando el pueblo de Israel ayuna, busca su propio gusto. Busca su propio gusto. Preceptos humanos que desvían la motivación que debe tener el ayuno junto con la oración. Es una motivación equivocada para nuestro propio gusto, porque deseamos algo y entonces decimos, bueno, oro y ayuno para que el Señor me lo conceda. Y no es así, hermanas, como funciona. Otra de las cosas equivocadas, un obstáculo para el resultado del ayuno y la oración, es justificarse personalmente. ¿Recuerdan el fariseo? Muy conocido, ¿no es cierto? Cuando entró al templo dijo, yo no soy como este publicano, yo soy bueno, ayuno 2 veces a la semana. Se justificaba él personalmente. ¡Qué equivocación, qué motivación equivocada! Ese ayuno no le servía al fariseo de absolutamente nada. Es más, era un obstáculo para llegar a la presencia de Dios. Otro motivo equivocado, otro obstáculo, puede ser para tapar o solapar un pecado que está oculto en nuestra vida. En Zacarías, Dios le dice al pueblo, ustedes ayunaron por 70 años, Zacarías capítulo 7, si después lo quieren leer. Ayunaron por 70 años, pero no lo hicieron en forma correcta.
Eso es lo que Dios le dice. No una vez, no 2 veces, no un año. 70 años había ayunado el pueblo de Israel en forma metódica. Pero Dios le dice, no lo hicieron en forma correcta. No lo hacen para honrarme a mí, sino para su propio provecho. Hermanas, tengamos cuidado, porque tal vez nosotras lleguemos a este punto de hacerlo por algo personal, para nuestro gusto propio, para nuestro provecho propio, para nuestra justicia propia. Y eso es un obstáculo que no llega a la presencia de Dios. El ayuno es algo que se ve o se delata en nuestro cuerpo. Cuando nosotras estamos enfermas o estamos pasando por algún momento difícil en nuestra vida, decimos generalmente se nos cierra el estómago, ¿no es cierto? Y entonces dejamos de comer. Y enseguida nuestro rostro se demuda, parece como que estamos más pálidas, parece que estamos más flacas, más delgadas. Se nota en nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Hermanas, porque los demás no deben ver en nuestro cuerpo que estamos ayunando. Por eso aquí el Señor dice, unge tu cabeza. Nosotros diríamos ahora, ponete linda, peinate, arreglate, lavate, vestite bien, para que nadie sepa, sino solo Dios, que estás ayunando. ¿Por qué, hermanas, es esto? Porque es nuestra relación directa con Dios y no con los hombres. Porque si así fuera, sería un obstáculo para que Dios pueda contestar nuestra oración apoyada en el ayuno. Yo llego así muy someramente a una conclusión. El ayuno no es obligatorio. Ningún pasaje en la Biblia nos dice debemos ayunar. Está sugerido, está planteado, pero como leímos al principio, debe ser una relación directa de nosotras con el Señor para hacer lo que es agradable a Él. El Espíritu Santo nos debe enseñar, nos debe indicar el camino. Y si el Espíritu Santo nos indica que debemos hacerlo, hermanas, hagámoslo con toda libertad, apoyadas con la oración. Y pidámosle al Señor nuestras inquietudes, nuestras necesidades, sabiendo que si lo hacemos en forma correcta, el Señor, como leíamos allí antes en Pablo y Bernabé, en esa escena, el Señor será propicio a nosotros. El Señor nunca ordenó el ayuno como algo, como una práctica obligatoria. A pesar de que él, recuerdan, ayunó 40 días. Esther ayunó 3. El Señor ayunó 40 días. Pero a nosotros el Señor no nos da el ayuno como un mandamiento, sino como una sugerencia. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, 1 Corintios, habla de todo lo contrario, por decirlo así. Él dice, cuando se reúnan a celebrar la cena del Señor, ¿recuerdan lo que dice? Si tienen hambre, coman primero. No se obliguen a ayunar. No tiene sentido si es por obligación. Hermanas, debemos sentirlo en nuestro corazón. El Espíritu nos debe dar la señal indicada y la libertad de poder hacerlo. Y entonces sí, hagámoslo, porque eso será para la gloria de Dios y para nuestro beneficio espiritual. Dijimos recién cuáles son los obstáculos para que el ayuno y la oración tengan un resultado. Pero también tenemos algo que el ayuno bien hecho, apoyado con la oración, produce en nuestras vidas. ¿Y saben lo que es? Glorificar a Dios.
Cuando nosotros actuamos de la manera que el Señor nos indica, de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que es agradable a Él, nuestra vida glorifica al Señor, le honra, le agrada. Fíjense, en Isaías 58, lo que yo mencionaba recién, que el Señor les reprocha al pueblo de Israel que tantos años habían ayunado, pero lo estaban haciendo mal. Dice allí el versículo 5 de Isaías 58, dice, ¿eso es lo que a ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? El Señor les hace una pregunta, los interpela. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es, no lo es. El ayuno que me agrada es que compartas tu pan con el hambriento y otras cosas más que sigue diciéndole el Señor al pueblo. Hermanas, no es solamente ayunar, poner cara de circunstancia, que los demás vean como el fariseo que lo estamos haciendo, porque eso no tiene ningún valor delante de la presencia de Dios. Si queremos glorificar a Dios con nuestras vidas y tenemos la certeza, la convicción de que orando y ayunando, el Señor va a escuchar nuestra voz, nuestra súplica y va a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Tenemos toda la libertad para hacerlo, pero no nos esclavicemos pensando que si no lo hacemos, estamos fallando al Señor. Todo lo que hagamos, que sea para honrarlo, alabarlo, glorificarlo y que Él se sienta feliz, gozoso de tener hijas que realmente le honren. Yo quiero terminar este breve comentario con un versículo. 1 Corintios 10, 31. Dice así, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa en la cual podríamos incluir el ayuno, ¿por qué no? Dice, hacedlo todo. ¿Para qué, hermanas? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para que los demás vean que somos hijas de Dios espirituales? No. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué más, hermanas, podemos pedir? Que nuestra vida glorifique al Señor. Ahora, termino con una pequeña reflexión, porque veo que el tiempo ya se está cumpliendo. Hemos hablado del ayuno en lo que tiene que ver con la comida, que es, digamos, la definición primaria del ayuno. Es abstenerse, como dice el diccionario, de comida o de cualquier otro placer que tengamos. Pero yo quiero desviar un poquitito esto del ayuno y llevarlo a algo que tal vez nos esté afectando más que la comida. El ayuno, con todo lo que estuvimos hablando, tiene el poder para provocar la concentración de nuestra mente y nuestro cuerpo para buscar a Dios y estar en comunión con Él. No le prestamos atención a la comida, dejamos de comer unas horas o un día para concentrarnos en la comunión con Dios. Ese es el objetivo del ayuno, concentrarnos en Dios y en la comunión con Él, como hizo el pueblo de Israel con Nehemías, de orar, de leer su palabra, de estar en comunión con Él, de alabarle, de cantar, de estar con Él, de estar en intimidad con Él. Y por eso dejamos las cosas de este mundo, la comida en este caso. Pero hermana, yo me quedé pensando que si ayunar es abstenerse de algo, ¿cuántas cosas hay que distraen nuestra atención de nuestra comunión con Dios y que no son la comida? Tal vez nosotras comemos en 10 minutos, comemos algo y ya está. Pero tenemos nuestra computadora o nuestro teléfono o tantas otras cosas a las cuales le dedicamos tantas horas por día. Hermana, yo creo que en este momento
Tenemos que pensar en el ayuno, no solamente en la comida, como estuvimos viendo, sino en todas las cosas que distraen nuestra atención para estar en comunión con Dios. Y esa pregunta que tal vez la hemos escuchado muchas veces: ¿cuántas horas le dedicamos? Y hermanas, quiero que estas preguntas me las hice yo para mí primeramente. No estoy con el dedo acusador, sino una reflexión que es para mí y para todas nosotras, en forma equitativa. ¿Cuántas horas le doy? ¿Cuántas horas me distraigo con cosas que me apartan de la comunión con el Señor? Tal vez son necesarias, tal vez son agradables, tal vez nos gustan, nos interesan, y estamos en el mundo, como decía nuestra hermana antes en el comentario y en la oración. Pero no somos del mundo, hermanas, y tenemos que abstenernos de muchas cosas que nos apartan de la comunión con Dios. Y creo que ese es el verdadero ayuno que nosotras debemos hacer. ¿Cuántos son los ídolos que tal vez están en nuestro corazón ocupando el primer lugar en nuestra vida, que nos separan, que nos apartan, que nos desvían de la comunión con Dios? Hermanas, ahí también tenemos que poner nuestra mirada y pedirle al Señor que nos ayude a ayunar de esas cosas, a abstenernos de esas cosas, para poder tener más comunión con el Señor, para que nuestra vida realmente sea una vida que le agrade, que le honre, que le glorifique, y que todo lo que hagamos, con ayuno o sin ayuno material, glorifique y sea para la gloria de Dios. Espero que este comentario simple, sencillo, que hemos tenido en esta mañana sea de bendición para todas. Les aconsejo que todas sigamos estudiando este tema, sigamos pensando en esto, para que todo lo que hagamos, si decidimos hacerlo, para la gloria de Dios. Si decidimos no hacerlo, para la gloria de Dios. Que el Señor nos indique lo que debemos de hacer y que nuestra vida realmente refleje a otros, a hermanos, a hijos de Dios y a los que no conocen al Señor, que realmente somos hijas de Dios, que honran y glorifican su nombre. Que el Señor nos bendiga, y muchas gracias otra vez por permitirme compartir estos sencillos pensamientos con todas ustedes. Que Dios nos bendiga.